Me desperté y la casa estaba vacía. A veces uno no necesita mirar para saberlo. El aire pesa diferente cuando algo se ha ido. Abrí los ojos y sentí el frío del suelo filtrarse hasta los huesos. La luz entraba por las rendijas de las cortinas, cortada, pálida. Me quedé quieta, escuchando. Ni un paso, ni una voz, ni el sonido del agua en la cocina. El silencio no era solo ausencia. Era una presencia en sí misma, una que me miraba desde cada rincón. Me incorporé despacio. Los años me pesan más cada mañana. Busqué mis pantuflas con los pies, como cada día desde hace 20 años. Pero incluso ese gesto tan cotidiano me pareció ajeno, vacío. Llamé a mi hija. ¿Clara? Nada. Solo el eco de mi voz rebotando contra las paredes desnudas. El reloj de pared marcaba las 8. Siempre a esa hora escuchaba el murmullo del café y la voz de mi hija tarareando una canción vieja. Esa rutina me salvaba del peso de la soledad. Pero ese día, el reloj marcaba el tiempo en un lugar sin vida. Fui hacia la cocina. El suelo, antes cubierto de tapetes, estaba desnudo, con marcas donde antes se apoyaban los muebles. Las paredes parecían más grandes, más frías. Ni una taza, ni un plato, ni siquiera la cafetera que había sido de mi madre. Abrí un cajón, vacío. Otro, vacío también. Mi respiración empezó a volverse irregular. Me apoyé en la encimera y busqué algo que explicara aquel vacío absurdo. Entonces la vi. Una hoja de papel, doblada, sujetada por un imán con forma de corazón. La abrí. Reconocí la letra enseguida. Mamá, no te preocupes. Vendimos algunas cosas para un viaje corto. Él merece París. Te quiero. Leí la nota 3 veces, sin comprender. Él merece París. ¿Él? ¿Samuel? Sentí un nudo en el estómago, como si algo se deshiciera dentro de mí. La rabia llegó despacio, casi con vergüenza. Fui a la sala. Lo que vi me arrancó el aire. No quedaba nada. El sofá donde mi esposo solía quedarse dormido los domingos, la mesa de roble que nos había acompañado 30 años, la vitrina de cristal llena de recuerdos. Todo había desaparecido. Solo quedaban huellas en el suelo como fantasmas, círculos donde antes había alfombras, sombras cuadradas donde descansaban los muebles. Caminé hasta la ventana. El sol caía sobre el jardín y el viento movía las cortinas como si también buscara algo perdido. Y allí, al fondo de la calle, una furgoneta blanca se alejaba. Tuve la certeza más amarga de mi vida. Eran ellos. Fui hasta el cuarto de mi hija. El aire olía a perfume barato, mezclado con polvo y traición. Las perchas colgaban vacías, desnudas. El espejo tenía una huella de labial rojo. Sobre la cama solo quedaba una bufanda, olvidada o dejada a propósito. La tomé entre las manos. Aún tenía su olor, ese aroma que conocía desde que era una niña, cuando dormía sobre mi pecho después de tener pesadillas. Me senté. El colchón hundido me devolvió el eco de un pasado que ya no existía. Vendimos algunas cosas, decía la nota. Algunas cosas. Ellos habían vendido mi vida entera. Fui hasta mi habitación. Abrí el armario, vacío. Mis joyas, mis documentos, incluso la caja de madera donde guardaba cartas de mi difunto esposo. Todo había desaparecido. Me temblaron las manos. Caí de rodillas. Llorar no me salió al principio. Era un llanto seco, sin lágrimas, que dolía en el pecho. Pensé en mi esposo, en lo mucho que había trabajado para levantar aquella casa. Pensé en la niña que fui, en los sueños que tuve, en lo que una madre hace sin pedir nada a cambio, y me pregunté cuándo fue que todo eso dejó de valer. A las 11 sonó el teléfono. Era Marta, mi vecina. Teresa, ¿todo bien? Vi a tu yerno cargando cosas temprano. Pensé que te mudabas. Tragué saliva. No, Marta. Parece que ellos sí. Hubo un silencio al otro lado. Ese tipo de silencio incómodo, lleno de compasión, mal disimulada. ¿Quieres que llame a la policía?, preguntó ella con voz baja. No, no por ahora. Colgué. No quería lástima. No quería testigos. Solo quería entender. Caminé por la casa durante horas, tocando paredes, buscando rastros, como si mi memoria pudiera devolverme lo perdido. Pero el vacío era real, y cada rincón dolía como una herida abierta. Vi el hueco donde estaba el aparador. Recordé que lo habíamos comprado el día que nació Clara. Mi esposo me dijo, aquí guardaremos las cosas que duren más que nosotros. Y ahora ni siquiera el mueble existía. Miré las marcas en el suelo, parecían cicatrices. La casa respiraba conmigo, herida. A la tarde,
Me senté frente a la ventana con una taza vacía. El té se había acabado, el azúcar también. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja. Pensé en Clara. La recordé con 6 años, escondiéndose detrás de mis piernas porque tenía miedo del ruido de los truenos. La recordé con 15, prometiéndome que nunca dejaría de visitarme. La recordé riendo, corriendo por el patio, abrazando a su padre, y me pregunté, ¿dónde quedó esa niña? ¿En qué momento la perdí? A las 7 me obligué a comer algo, un trozo de pan duro, un poco de agua. Mi estómago no quería, pero mi cuerpo pedía fuerza. Encendí una vela, no por fe, sino por costumbre. Siempre encendía una cuando la tristeza me vencía. Me daba una sensación de compañía. Mientras la llama temblaba, pensé en Samuel, en su forma de mirar, en cómo entró en nuestras vidas con palabras dulces y promesas vacías. Recordé cada detalle de su falsa sonrisa. Siempre supe que no era un buen hombre, pero el amor de una madre, cuando teme perder a su hija, se vuelve ciego. Y yo había estado ciega durante años. Me recosté en el sofá improvisado que había hecho con mantas. El silencio de la casa se sentía distinto esa noche. Ya no era vacío, era una pausa, un respiro antes de algo, porque dentro de mí, entre la tristeza y el dolor, empezó a nacer algo más. No era venganza todavía, era claridad. Si me habían quitado todo, tendría que empezar de nuevo, pero no desde la inocencia, desde la verdad. La llama de la vela se movía con el viento, susurraba, como si quisiera contarme algo, y supe, sin saber cómo, que no era el final, era el principio de algo que, aunque aún no entendía, ya estaba en marcha. La vela seguía encendida, pequeña, temblorosa. Su luz bailaba sobre las paredes desnudas y me mostraba mi propia sombra en el suelo, una sombra encorvada, cansada, pero viva. No dormí esa noche. El sueño me dio la espalda, como tantas otras cosas en los últimos años. Me quedé mirando la llama, recordando cómo todo empezó. Clara había nacido una madrugada de lluvia. Mi esposo, Manuel, lloró más que ella cuando la sostuvo por primera vez. Yo tenía las manos temblorosas, el cuerpo agotado, pero una felicidad tan grande que casi dolía. Éramos pobres, sí, pero estábamos juntos. Manuel era carpintero, de los buenos. Yo trabajaba cosiendo ropa para los vecinos. Construimos la casa con nuestras propias manos. Cada ladrillo tenía historia, cada mueble, un sacrificio. Y cuando él murió, demasiado pronto, juré cuidar de Clara con todo lo que me quedaba. No tuve más hijos. Ella era mi todo. La vida me enseñó que el amor de madre puede ser un escudo, pero también una venda. Cuando conoció a Samuel, algo cambió. Yo lo vi. Vi la forma en que su risa se hizo menos suya, más nerviosa. Vi cómo empezó a hablar de cosas que antes no le importaban, ropa, dinero, apariencias, y sin embargo, la dejé ir. Porque pensé que el amor la haría feliz. Porque pensé que era su turno de construir su vida. Porque, aunque el corazón me advertía, la mente me decía, confía. Esa confianza me costó todo. Me levanté del sofá improvisado y caminé hacia el pasillo. El suelo crujía bajo mis pies. En las paredes quedaban los clavos donde antes colgaban los retratos. La casa sin fotos parecía una tumba. Toqué uno de los clavos, frío, oxidado, y me pregunté cuántas veces en la vida uno se acostumbra a perder lo que ama. A las 4 de la mañana, el cuerpo me pidió descanso. Me acosté en el suelo de la sala, envuelta en una manta vieja. El silencio era tan denso que podía escucharse a sí mismo. Y allí, entre el frío y los recuerdos, entendí algo. No se puede obligar a nadie a amar como uno ama. Clara me amó una vez, pero Samuel le enseñó otro tipo de amor, uno que exige, que toma, que destruye. Y ella, sin darse cuenta, eligió ese amor sobre el mío. Cuando amaneció, la luz del sol entró con una suavidad que me pareció cruel. Los días siempre amanecen, aunque uno no tenga ganas de seguir. Preparé un café con lo poco que quedaba. El aroma me devolvió una paz momentánea, y mientras sorbía despacio, pensé en todo lo que Samuel había dicho desde que lo conocí. Cada frase, cada sonrisa, todo tenía un propósito. Nunca habló sin calcular. Era un cazador, y yo, en mi ceguera, lo había dejado entrar en mi casa. A media mañana, escuché golpes en la puerta.
Era Marta otra vez, con un termo de sopa en las manos. Te traje un poco de comida, Teresa. No estás sola, ¿sí? Sonreí. Gracias, Marta. Pero no te preocupes, estoy bien. Era mentira, pero no podía dejar que me viera derrotada. Ella me abrazó. Te van a pagar lo que te hicieron. Ya lo verás. Asentí, aunque por dentro sabía que no quería venganza. Lo que quería era entender. Después de que se fue, me senté frente a la ventana y abrí un cuaderno viejo. Empecé a escribir. No por costumbre, sino porque tenía miedo de olvidar. Y si olvidaba, ellos ganaban. Anoté cada detalle: la furgoneta blanca, la hora en que desperté, la nota en la nevera, las cosas faltantes, todo. Pasaron los días. 3, luego 5, luego 7. Y la casa seguía igual de vacía. El primer día lloré. El segundo, grité. El tercero, me quedé en silencio. Y en ese silencio, algo dentro de mí empezó a moverse. Una semilla, un pensamiento, una idea que no tenía forma todavía, pero que ardía con fuerza. Si ellos me habían quitado todo lo material, yo aún conservaba algo que no podían vender: mi voluntad. Y esa voluntad iba a ser mi arma. El 10º día, el teléfono sonó de nuevo. Era Clara. Su voz sonaba alegre, lejana, casi infantil. Mamá, estamos en París. No te enojes, ¿sí? Era una oportunidad única. ¿París?, dije, conteniendo el temblor de mi voz. Sí. Samuel me dijo que merecía algo bonito, y tú siempre decías que la vida era corta. No pude responder de inmediato. La escuchaba hablar como si fuera otra persona, una extraña con la voz de mi hija. ¿Y mis cosas, Clara?, pregunté finalmente. Las venderemos mejor a la vuelta. No te preocupes, mamá, todo estará bien. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, como si fuera un animal muerto, y por primera vez no sentí tristeza, sentí claridad. Ella estaba bajo su control, y él había subestimado a la mujer que lo crió. Esa noche me preparé un té y encendí otra vela. Frente a la llama, hablé con mi esposo, como solía hacer cuando la vida me superaba. Manuel, nuestra hija está perdida, pero yo no. Y ahí, entre lágrimas silenciosas y promesas antiguas, nació la Teresa que había olvidado que existía. La Teresa que sobrevivió a la pobreza, a la muerte, al abandono. La que no se derrumba, aunque tiemble. No sabía aún cómo, pero sabía que no dejaría que Samuel ganara. Él creía haberme vaciado la casa. No sabía que, al hacerlo, me había vaciado también de miedo. Y cuando una mujer deja de tener miedo, ya no hay vuelta atrás. El día 15, el teléfono volvió a sonar. Eran ellos. Regresaban. Sonreí. Guardé el cuaderno en un cajón, apagué la vela y me miré al espejo. Había pasado solo 2 semanas, pero la mujer que me miraba de vuelta ya no era la misma. El silencio que me había destruido ahora era mi aliado. Y mientras el reloj marcaba las 7, sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Él merece París. Pensé, sí, lo merece. Y cuando vuelva, le daré algo que nunca olvidará. Dicen que los monstruos no aparecen de noche. Se sientan a tu mesa, sonríen y te piden otra taza de café. Así llegó Samuel a nuestras vidas. Clara lo conoció en una oficina de seguros. Me contó que era educado, paciente, diferente a todos. Yo no quería juzgar, pero algo en su voz sonaba demasiado ansioso, como si necesitara convencerme antes de tiempo. La primera vez que vino a casa, traía flores, blancas, sin perfume, y una botella de vino barato. Señora Teresa, su hija me habla tanto de usted que ya siento que la conozco. Yo sonreí. Los hombres que hablan con halagos son como las monedas falsas, brillan de lejos. Durante la cena lo observé. Movía las manos como quien mide cada palabra. Sonreía sin mostrar los dientes, bebía poco. Parecía correcto, pero detrás de esa calma había un control demasiado estudiado. Después, cuando él se fue, le dije a Clara: no te precipites. Un hombre que nunca se equivoca miente mucho. Ella rió. Ay, mamá, siempre ves fantasmas donde no hay. Si hubiera sabido... Se casaron 6 meses después. Yo insistí en una boda sencilla en el patio, con flores del jardín. Samuel propuso algo más íntimo, solo ellos y un juez. No quería fotos ni testigos. Clara aceptó. Cuando me lo contó, sentí una punzada en el pecho. Me dolió más que si no me hubiera invitado, pero callé. No quería perderla el mismo día en que ella creía haber encontrado amor. El primer año fue silencio, pocas llamadas, visitas breves,
sonrisas forzadas. Siempre había una excusa. Samuel trabaja mucho, estamos ahorrando, estamos cansados. Y yo, para no parecer entrometida, aceptaba. Hasta que una tarde ella llegó sola, con los ojos rojos y un corte pequeño en el labio. ¿Qué pasó?, le pregunté. Nada, mamá. Me tropecé. Pero las puertas no golpean con la forma de una mano. La abracé. No dije nada. A veces las madres sabemos que si presionamos demasiado, se alejan más. Pero mientras la tenía entre mis brazos, sentí algo que no sentía desde la muerte de mi esposo. Miedo. Pasaron los meses. Clara perdió peso. Dejó de maquillarse, de reír, de soñar. Cuando le preguntaba por su trabajo, cambiaba de tema. Hasta su olor había cambiado. Olía a detergente y a lágrimas secas. Una noche sonó el teléfono. Era Samuel. Señora Teresa, su hija está bien, pero no puede hablar ahora. Está un poco nerviosa. ¿Nerviosa por qué?, pregunté. Las mujeres se alteran por cualquier cosa, ¿no cree? Su tono era amable, pero detrás de la frase había veneno. Esa fue la primera vez que escuché la voz de un hombre que disfruta del poder. Un día me llamó para decirme que vendrían a quedarse un par de semanas. La excusa era económica. Samuel había perdido el empleo y necesitaban tiempo. Yo no dudé. Esta siempre será tu casa, le dije. Cuando llegaron, traían más equipaje que esperanza. Samuel entró primero, mirando cada rincón como si ya fuera suyo. Yo lo observé en silencio. Tenía esa sonrisa de quien se siente ganador antes de empezar la partida. Durante los primeros días fue encantador. Ayudaba en la cocina, traía pan del mercado, contaba historias de negocios. Hasta Marta, mi vecina, decía: «Qué buen yerno te tocó, Teresa». Yo solo asentía. Los lobos saben disfrazarse bien. Una tarde de lluvia, lo escuché gritar desde su habitación: «No quiero verte con esa ropa. Te ves ridícula». Corrí. La puerta estaba entreabierta. Clara estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, temblando. Él sostenía el teléfono en la mano. «¿Otra vez hablando con tu madre? Te dije que no quiero que le cuentes nada». Me detuve antes de entrar. Quise abrir la puerta, pero algo me frenó. No miedo, sino una certeza amarga. Si intervenía, él la castigaría después. Volví a mi cuarto con el corazón golpeando en las costillas. Me senté frente a la ventana y lloré sin sonido. Afuera, el agua caía sin piedad. Dentro, mi hija se deshacía en silencio. Y yo, su madre, me sentía inútil. Esa noche recé. No soy muy creyente, pero cuando no queda nadie más a quien hablar, una termina hablando con lo que haya. Pedí que la protegieran. Pedí fuerza para no odiarlo. Pedí no envejecer tan rápido. Al día siguiente, Clara preparó el desayuno. Tenía la sonrisa pintada. «Samuel quiere ayudarte con las cuentas, mamá. Dice que podrías descansar más». Descansar. Esa palabra, en su boca, sonaba a despojo. Lo miré. Él sostuvo mi mirada sin pestañear, y entendí, sin palabras, que ese hombre ya estaba tomando mi casa, mi espacio y a mi hija. Durante semanas, todo fue una calma forzada. Samuel controlaba los horarios, las compras, hasta las conversaciones. Si Clara y yo hablábamos en la cocina, él aparecía, siempre por casualidad. Poco a poco, ella dejó de hablarme en privado. Solo me miraba de reojo, con esos ojos que pedían ayuda sin atreverse. Una noche, al irse a dormir, me tomó la mano y susurró: «Perdóname, mamá». «¿Por qué, hija?» «Por lo que va a pasar». No entendí, no quise entender. A veces el dolor se protege a sí mismo cerrando los oídos, pero algo iba a pasar, y muy pronto. Esa misma semana desapareció mi anillo de bodas, y con él las pocas joyas que conservaba. Cuando pregunté, Samuel sonrió. «Seguramente se perdió, Teresa. Usted tiene mala memoria». Clara bajó la cabeza, y en ese gesto supe la verdad. No dije nada. Fui al cuarto, cerré la puerta y respiré hondo, porque a veces la única forma de resistir es planear en silencio. Y esa noche, por primera vez, pensé en defenderme. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Samuel, esa sonrisa sin alma, flotando en la oscuridad. Me levanté, fui a la cocina y busqué el té de manzanilla. No quedaba, solo un poco de agua y el eco de mi respiración. Me senté en la mesa vacía y empecé a repasar los últimos meses.
cómo había ido desapareciendo mi hija, centímetro a centímetro, hasta convertirse en un reflejo de él. Era como si Samuel hubiera aprendido a escribir dentro de su cabeza, sustituyendo sus pensamientos por los suyos. Recordé el día en que ella dejó de llamarme mamá y empezó a decirme Teresa. Lo dijo una vez, sin darse cuenta, y después repitió. Samuel la miró con aprobación. Yo sonreí para no romperla. Al amanecer escuché la puerta del cuarto de ellos. Samuel bajó, todavía en bata. Buenos días, Teresa. Dormí fatal, el colchón es muy duro. Puedo poner otro si quiere. No, mejor no mueva nada. No me gusta que cambien las cosas sin consultarme. Me miró fijo mientras decía eso. No hablaba del colchón, hablaba de mí, de mi casa. Clara apareció detrás de él, con los ojos rojos. ¿Dormiste bien, mamá? Sí, hija. Samuel dice que podríamos vender algunos muebles viejos para comprar uno nuevo, más cómodo. Lo miré. Él sonrió, satisfecho. Sería lo justo, Teresa. Usted no usa el comedor, ¿verdad? Mi corazón latió con fuerza. El comedor era lo último que quedaba de Manuel, mi esposo. Respiré hondo. No, Samuel, ese mueble no se vende. Su sonrisa se deshizo por un segundo, apenas un parpadeo, y luego volvió. Como quiera, solo era una idea. Pero ya había decidido. Los días siguientes fueron una serie de pequeñas guerras silenciosas. Samuel bajaba temprano, movía objetos, reorganizaba cajones. Clara lo seguía, repitiendo sus frases. Yo fingía no ver. Hasta que un martes, al regresar del mercado, encontré el comedor vacío, la mesa, las sillas, incluso la lámpara que Manuel había colgado con sus propias manos. Todo había desaparecido. Sentí el suelo moverse. Fui al jardín y respiré. Si gritaba, él ganaba. Si lloraba, también. Esa noche, durante la cena, fingí normalidad. Comimos sopa en platos de plástico. ¿Y la mesa?, pregunté. Samuel levantó la vista. Vendida. No se preocupe, Teresa. Ya compraré una mejor. Clara me miró suplicando silencio. Y yo, para no perderla otra vez, callé. Los días siguientes fueron un desfile de ausencias. Cada mañana faltaba algo más. La lámpara del pasillo, el espejo del baño, el viejo reloj de pared. Era como si mi casa se consumiera poco a poco, devorada por la ambición. Una tarde, mientras limpiaba, encontré un recibo arrugado detrás del sofá. Venta de muebles usados, pago en efectivo. El nombre del vendedor era Samuel Gutiérrez. Me quedé quieta. Podía denunciarlo, podía enfrentarlo, pero no, aún no. Primero debía entender hasta dónde llegaba su control sobre Clara, porque si lo hacía sin plan, la perdería para siempre. Al día 15 de su estadía, escuché golpes en la puerta. Era Marta, con su voz de siempre, fuerte y cálida. «Teresa, ¿te pasa algo? Casi no te veo». «Estoy bien, Marta. No mientas. Te vi ayer mirando por la ventana como un fantasma». Le conté parte, no todo. Ella suspiró. «Ten cuidado. Ese hombre tiene la mirada de quien no conoce límites». Su advertencia me quedó dando vueltas en la cabeza. Esa noche, cuando ellos dormían, revisé la habitación de Clara. Encontré su teléfono escondido bajo una manta. En la pantalla, mensajes borrados, pero uno quedaba. Si mamá pregunta, dile que todo está bien. No quiero más drama. El remitente era Samuel. Regresé a mi cuarto con el corazón acelerado. Me miré al espejo. Tenía el cabello desordenado, los ojos hinchados, las manos manchadas por el trabajo de toda una vida. Y sin embargo, en mis pupilas, por primera vez, había fuego. No podía salvarla si seguía callando, pero tampoco podía actuar sin estrategia. Escribí una lista en un papel. Reunir pruebas, no discutir frente a Clara, esperar el momento. La doblé y la guardé bajo el colchón. Era mi primera declaración de guerra. Al día siguiente, Samuel anunció durante el desayuno. «Clara y yo necesitaremos unos días. Vamos a salir». «¿A dónde?», pregunté. «París», respondió él con tono teatral. «Siempre soñé con París y me lo merezco, ¿no cree?». Clara sonrió, nerviosa. «Mamá, será solo un viaje corto». No dije nada. Él me miró como quien mira a una estatua y añadió. «Ah, y para no dejar cosas tiradas, vendimos algunas cosas. Espero que no le moleste». Algunas cosas. Otra vez esa frase. El veneno detrás de la cortesía. Me quedé quieta, con el corazón congelado. Y mientras ellos reían y hacían planes, yo supe que ya nada podría detener lo inevitable. A la mañana siguiente me desperté con el silencio. El mismo que abriría esta historia. La casa vacía, el papel en la nevera,
La frase maldita, él merece París, y yo, de pie frente a la nada, jurando que volvería a llenar esa casa, pero no con los muebles que me robaron, sino con algo más fuerte, mi dignidad. El silencio duró 3 días, 3 días sin un ruido, sin un teléfono, sin una voz que me dijera qué hacer. Al cuarto día, el miedo se transformó en algo distinto, en cálculo. Saqué el cuaderno donde había anotado todo. Lo abrí en una página nueva y escribí: si me dejaron vacía, empezaré por llenar el vacío con verdad. Lo primero que hice fue caminar por la casa. Cada habitación tenía un eco diferente. En el comedor, el eco de las risas antiguas. En la cocina, el del olor al pan recién hecho. En el cuarto de Clara, el eco de las promesas rotas. Toqué las paredes y sentí la fuerza que aún quedaba ahí. No podían llevársela. Esa casa me conocía mejor que mi propia hija. El quinto día fui al mercado, no para comprar, sino para escuchar. En los pueblos pequeños todo se sabe. ¿Supiste de tu yerno?, preguntó Carmen, la panadera. Dicen que viajó a París con su esposa. Sí, se fueron unos días. Ojalá vuelvan cambiados. Ese hombre tiene cara de mentiroso. Asentí sin responder. Cada palabra que oía era una pieza más de mi rompecabezas. Samuel no tenía dinero ni trabajo, y sin embargo había pagado pasajes a París. ¿Cómo? Al llegar a casa, busqué entre los cajones lo poco que quedaba. Encontré un recibo de transferencia bancaria, una cuenta a su nombre abierta con mi dirección. El corazón me dio un vuelco. Fui a la sucursal del banco y pedí hablar con el gerente. Señora Teresa, usted figura como garante de esta cuenta, me explicó el hombre sorprendido. ¿Garante?, repetí. Yo no firmé nada. Aquí está su firma. La miré. Era la mía. O mejor dicho, una imitación perfecta. Samuel había falsificado mi firma. Salí del banco temblando, pero con la mente más clara que nunca. Lo había entendido todo, los papeles que me había pedido firmar, las excusas, la sonrisa. Cada gesto formaba parte de un plan. Mientras caminaba de regreso, la ciudad me pareció otra. Las tiendas, los autos, la gente, todo se movía como en un sueño donde yo había despertado demasiado tarde. Pero si él era capaz de falsificar mi firma, yo también podía aprender a jugar con sus reglas. Esa tarde visité a Marta, le conté lo justo, sin detalles. Ella me escuchó en silencio. Teresa, eso es delito. Lo sé, pero no quiero ir a la policía todavía. ¿Y qué piensas hacer? Esperar. Preparar algo que él no vea venir. Marta me miró con una mezcla de admiración y miedo. Prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo, dije, aunque no sabía si era verdad. Las noches eran largas, dormía poco. Leía las cartas viejas de Manuel. En una de ellas, escrita cuando Clara era niña, decía: si alguna vez te sientes sola, recuerda que la justicia tarda, pero llega. No siempre viene con uniforme. A veces llega en tus propias manos. Esa frase se me quedó clavada. La justicia no necesitaba uniforme. El día 10 del viaje recibí una postal desde Francia. Una imagen de la Torre Eiffel, con una frase escrita por Clara: Mamá, París es hermoso. Samuel está feliz. Gracias por entender. La palabra gracias me dolió más que todo lo anterior. No entendía nada, y aún así me daba las gracias. Esa noche me levanté, encendí la lámpara y empecé a escribir otra vez. Esta vez no eran notas, era un plan. Llamar a un abogado de confianza de Manuel, revisar las escrituras de la casa, cambiar las cerraduras, esperar su regreso. La casa, por primera vez, dejó de parecerme vacía. Tenía propósito, y el propósito llena más que los muebles. El día 14 recibí un correo electrónico. No tengo muchos, pero sigo uno para mis pagos. Era del banco. Confirmación de transferencia internacional completada. El dinero que había en mi cuenta había sido enviado a París. Mi corazón se aceleró, pero no sentí pánico. Sentí algo que no esperaba, alivio, porque eso significaba que el plan de Samuel estaba llegando a su punto final. Y cuando uno sabe que el enemigo cree haber ganado, es cuando puede vencerlo. Guardé el correo en una carpeta, imprimí una copia y la escondí bajo las baldosas del pasillo. Después me preparé un té y esperé al día siguiente. El día 15, a las 9 de la noche, sonó el teléfono. Era la voz de mi hija. Mamá, ya regresamos. ¿Ya?, pregunté, fingiendo sorpresa. Sí.
Samuel no se siente bien, pero fue un viaje hermoso. Mientras hablaba, miré la vela encendida sobre la mesa. Su llama tembló, como si también supiera lo que venía. «Qué bien, hija», respondí con calma. «Los espero». Y en ese momento supe que el silencio que había llenado mi casa durante 2 semanas había sido mi mejor aliado, porque el ruido de su regreso no me asustaría, lo estaba esperando. La noche del regreso olía a tormenta. El cielo estaba tan oscuro que las luces de la calle parecían flotar en el aire. Yo había limpiado la casa durante horas, no para recibirlos, sino para mirar cada rincón con calma, para recordar hasta el último objeto que me habían quitado. A las 10:15 escuché el motor del coche. La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió. «Mamá», dijo Clara, arrastrando una maleta. «Estamos aquí». La miré. Tenía el rostro bronceado, el cabello recogido, los ojos cansados. Sonreía, pero su sonrisa no llegaba al alma. Samuel entró detrás, con un abrigo nuevo y un reloj brillante en la muñeca. «Buenas noches, Teresa. París nos ha tratado de maravilla». Asentí. «Me alegra». El silencio que siguió fue denso, pero lo soporté. Los observé mientras recorrían la casa. Samuel frunció el ceño. «¿Dónde están los cuadros?» «Los guardé», respondí. Tenía miedo de que se dañaran con la humedad. Mintiendo también se sobrevive. Durante la cena, Clara me contó historias del viaje. La torre, el río, los cafés. Yo la escuchaba con atención, aunque cada palabra era una punzada. Intentaba revivir una ilusión que ya no existía. «Mamá, Samuel compró una cámara», dijo, mostrando un aparato caro. «Quiere empezar un canal de viajes». «Qué interesante», respondí. «París inspira a muchos». Samuel me observó largo rato, intentando descifrar algo en mi voz. Yo mantuve la mirada. Por primera vez, no desvié los ojos. Esa noche, cuando subieron a dormir, fui al jardín. El aire olía a tierra mojada y promesa. Miré al cielo y respiré. El plan empezaba al día siguiente. Por la mañana preparé café y pan recién horneado. Samuel bajó el primero. «¿Despertó temprano, Teresa?» «Sí, las costumbres no se pierden». Puse el desayuno sobre la mesa. Clara aún dormía. Levanté la vista. «¿Y cómo fue París?», pregunté. «Maravilloso, un lugar para renacer». «Entonces, renazca, Samuel». Él sonrió, confundido. «¿Cómo dice?» «Nada», respondí. El café se enfría. Mientras desayunaba, observé su reloj, su abrigo, los zapatos nuevos. Conté mentalmente cada objeto. Tenía pruebas suficientes. Recibos, correos, la cuenta falsificada. Todo guardado, esperando. Cuando Clara bajó, le acaricié la cara. «Estás más delgada, hija». Caminar por París adelgaza. Su risa fue hueca. «¿Todo bien, mamá?» «Todo bien, Clara. Mejor que nunca». Esa tarde, Samuel salió a hacer unas llamadas. Apenas se fue, toqué la puerta del cuarto de Clara. «Necesito hablar contigo». «¿Qué pasa?» «Solo escucha». Le mostré la copia del correo, el recibo del banco, la falsificación de mi firma. Sus ojos se agrandaron. «No, eso no puede ser». «Es. Lo hizo en mi nombre, y tú lo ayudaste sin saberlo». Clara empezó a llorar. Yo no sabía, mamá. Él decía que era para ayudarte. No quiero reproches, hija. Quiero que abras los ojos». La abracé. Sentí su cuerpo temblar, como cuando era niña. «No digas nada», susurré. «Espera». Él solo confía en su propia arrogancia. Por la noche, Samuel regresó con una botella de vino. «Para celebrar el regreso», dijo, brindando. Yo fingí sonreír. Cada trago era un paso más hacia la verdad. Cuando subieron a dormir, salí al porche y miré el cielo. La tormenta se había disipado, pero el aire aún olía a cambio. Dentro de mí, la calma se convirtió en acero. Había pasado demasiado tiempo temiendo perder a mi hija. Ahora sabía que solo la recuperaría si dejaba de tener miedo. Y así, bajo ese cielo espeso, juré que la próxima vez que él intentara vender algo, sería su propia mentira la que se pondría en venta. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir contando historias reales, suscríbete al canal, eso nos ayuda muchísimo. Cuando amaneció, la casa olía a pan tostado y a tensión. Yo estaba de pie junto a la ventana,
observando cómo la luz del sol entraba por la rendija de la cortina y se detenía sobre la mesa vacía. Samuel bajó tarde, con su habitual aire de dueño del lugar. Clara lo seguía, en silencio, con la mirada perdida en el suelo. «¿Dormiste bien, Teresa?», preguntó él, fingiendo cortesía. «Perfectamente», respondí. «El silencio cura más de lo que uno imagina». Él rió. No entendió que hablaba de otro tipo de silencio, el mío, el que había aprendido a usar como escudo. Los días siguientes fueron una obra de teatro. Samuel fingía cariño, Clara fingía alegría y yo fingía no darme cuenta. Pero entre las tres máscaras, la mía era la única que escondía verdad. Empecé a observarlo con precisión de relojero. A qué hora salía, con quién hablaba por teléfono, cuánto tiempo pasaba frente al ordenador. Su rutina era su punto débil. Los hombres que controlan todo jamás imaginan que alguien pueda observarlos con la misma paciencia. Cada noche, cuando ellos dormían, yo abría mi cuaderno. Anotaba todo: las llamadas, los correos, las frases exactas que usaba. El dinero no alcanza. Hay que vender más cosas. Tu madre no necesita tanto espacio. Eran repeticiones, pequeñas grietas en su discurso. Y yo aprendí a colarme por esas grietas. Una tarde llegó Marta. «Te noto distinta», me dijo. «Más tranquila». «Aprendí a escuchar el silencio», le respondí. Ella sonrió, pero en sus ojos había curiosidad. Yo no podía contarle nada todavía. Un plan que se dice en voz alta pierde fuerza. Clara, en cambio, empezaba a despertar. Una noche, después de cenar, se quedó conmigo en la cocina. «Mamá, ¿cómo sigues tan serena? Porque ya lloré todo lo que tenía que llorar». Ella se sentó frente a mí. «Tengo miedo», susurró. «Si Samuel se entera de que sé lo de la cuenta, no sé qué hará». «Por eso no lo sabrá», le dije. «Pero cuando llegue el momento, tú hablarás». «¿Hablar? ¿A quién?» «A todos los que quieran escuchar la verdad». Mientras tanto, Samuel seguía vendiendo cosas. Una vieja lámpara, un cuadro, incluso el reloj del pasillo. Yo fingía ignorancia, pero cada venta era una prueba más. Fotografiaba los huecos que dejaba y guardaba los recibos que encontraba. Mi miedo ya no era por lo que él podía quitarme, sino por lo que yo podía hacer con todo lo que había aprendido. El 10º día después del regreso, Clara me dijo que quería ir al mercado sola. Samuel dudó, pero al final accedió. «Solo 1 hora», le advirtió. «No hables con nadie». Cuando ella salió, lo vi mirarse en el espejo del salón. Ajustó su corbata, ensayó una sonrisa. Tomó el teléfono y marcó un número. Yo fingí estar regando las plantas. «Sí, lo tengo todo bajo control», dijo. «En cuanto venda el terreno, nos mudamos». Pausa. «Sí, la vieja todavía vive aquí, pero no por mucho tiempo». El agua se me congeló en la mano. Terreno. No hablaba de un mueble, hablaba de mi casa. Esa noche no dormí, me quedé junto a la ventana, observando las luces de la calle. Mi corazón no temblaba, latía con ritmo firme, como el de un tambor que anuncia batalla. Si quería mi casa, la tendría. Pero con todo lo que eso significaba. Abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta amarilla. Dentro guardaba los documentos de propiedad, los recibos, el correo impreso del banco y una foto de Manuel sonriendo, con Clara en brazos. La puse sobre la mesa. «Ayúdame a hacerlo bien», le dije a la foto. «No quiero venganza, solo justicia». Y mientras afuera el viento soplaba contra las ventanas, yo comencé a escribir una carta que cambiaría todo. La carta era para un viejo amigo de mi esposo, don Ernesto, abogado retirado. Manuel siempre decía que si alguna vez me encontraba en un aprieto, podía confiar en él. Esa madrugada la escribí con la calma de quien se prepara para una operación delicada, sin temblor, sin rencor, solo precisión. Le conté todo: las ventas, la falsificación de mi firma, las cuentas bancarias, los recibos, la manipulación. Adjunté copias de los documentos y le pedí que viniera sin avisar, como si fuera una visita casual. Sellé el sobre y lo llevé yo misma al buzón antes de que amaneciera. Cuando el sol salió, me sentí más ligera. El miedo que había cargado durante meses se convirtió en una idea nítida. Ya no estaba sola. El día siguiente amaneció tibio. Samuel bajó con su teléfono en la mano. «Teresa, necesito hablar con usted», dijo con tono autoritario.
Dígame, he estado revisando los papeles de la casa. Es demasiado grande para 3 personas. Demasiado grande. Así llaman los ladrones a lo que quieren quedarse. No se preocupe, respondí. Justamente estoy pensando en eso. Él me miró con curiosidad. ¿Ah, sí? ¿Y qué piensa hacer? Ponerlo todo en orden. Samuel sonrió, creyendo que se trataba de una rendición. Excelente, le puedo ayudar con eso. Tengo algunos contactos que podrían agilizar el proceso. No hace falta, hijo, le dije. Ya tengo a alguien de confianza. Su sonrisa se congeló por un instante. ¿Alguien? Sí, un viejo amigo de mi esposo. Vendrá mañana. Esa tarde me senté con Clara en la cocina. Ella revolvía el té con manos temblorosas. ¿Estás segura de esto, mamá? Segura. Samuel no te lo va a perdonar. No necesito su perdón, hija. Necesito mi vida de vuelta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sé cómo llegué a esto, mamá. El amor mal dado tiene ese poder, le dije. Te hace olvidar quién eras, pero siempre se puede volver. Ella me tomó la mano y asintió. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos a la niña que yo había criado. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, don Ernesto apareció, un hombre delgado, de cabello blanco y voz grave. Traía una carpeta bajo el brazo. Teresa, Manuel estaría orgulloso de ti, me dijo al saludarme. Samuel estaba en la sala, revisando su teléfono. Al ver al abogado, se levantó. ¿Y usted quién es? Un viejo amigo de la familia, respondió Ernesto con calma. Venía a tomar un café. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Samuel lo miró de arriba abajo, midiendo su presencia. Pues disfruten su café, yo tengo cosas más importantes que hacer. Salió de la casa sin despedirse. Mientras se alejaba, don Ernesto se inclinó hacia mí. Hice unas llamadas. Lo que describiste es fraude, pero aún no denuncies. Si él cree que tiene el control, cometerá un error más. ¿Qué hago mientras tanto? Pregunté. Sigue actuando normal. Cuando firme algo, asegúrate de que haya testigos. Le di las gracias y le serví café. Era la primera taza que bebía tranquila en meses. Esa noche, Samuel regresó con un aire triunfal. Teresa, estuve pensando, tal vez debería poner la casa a nombre de Clara. Así estará todo en familia. Sus palabras eran veneno envuelto en seda. Le sonreí. Qué buena idea, Samuel. Pero primero necesito hablarlo con mi abogado. Su rostro cambió de color. ¿Abogado? Sí, el que vino esta mañana. No dijo nada. Solo apretó los labios y subió las escaleras. Clara lo siguió con la mirada, asustada. «Y ahora, mamá», susurró. «Ahora esperamos. Los hombres así no soportan no tener el control. Hará su próximo movimiento pronto». Y lo hizo. A la mañana siguiente, encontré la puerta del despacho forzada. Mis papeles, desordenados. El cajón donde guardaba los documentos, vacío. Me senté en la silla, mirando el desastre. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Había dejado copias de todo en casa de Marta la noche anterior, y otras en manos de don Ernesto. Samuel pensaba que me había dejado sin nada. No sabía que, por primera vez, yo era quien lo tenía acorralado. El silencio volvió a la casa esa noche, pero era distinto, ya no pesaba. Era el silencio antes de la tormenta. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. Clara dormía. Samuel caminaba de un lado a otro en la sala, hablando por teléfono. Su sombra se movía sobre la pared como un animal encerrado. Y yo, desde la oscuridad, supe que el precio del silencio estaba a punto de pagarse. El amanecer trajo un olor agrio, mezcla de café quemado y nervios. Samuel bajó de su habitación con los ojos rojos. No había dormido. La casa se le hacía pequeña. A cada paso miraba alrededor como si sospechara que las paredes lo observaban. ¿Buscas algo?, pregunté. Nada. Su voz era tensa. ¿Dónde están los papeles del terreno? Me encogí de hombros. Los guardé para que no se pierdan. Don Ernesto los revisará mañana. Golpeó la mesa con la mano. No tenías derecho a traer a ese viejo a esta casa. Es mi casa, dije despacio, y el único derecho que me queda es defenderla. Por un segundo, pensé que me golpearía. Vi su mandíbula tensarse, sus puños cerrarse, pero en vez de hacerlo, dio un paso atrás y sonrió, esa sonrisa falsa de siempre. Muy bien, Teresa, si quieres guerra, la tendrás. Salió dando un portazo. Pasé el resto del día preparando café y esperando. Sabía que haría algo. Los hombres como él nunca aceptan perder terreno sin destruir algo en el proceso. Clara permanecía en su cuarto, en silencio.
De vez en cuando la oía llorar. No quise interrumpirla. Cada lágrima que caía era una grieta más en el muro que Samuel había levantado entre nosotras. Al caer la tarde, el teléfono sonó. Era don Ernesto. Teresa, el registro confirma la falsificación. Samuel usó tu firma para transferir parte de la propiedad. Ya avisé a un notario. Lo esperaremos mañana. Gracias, Ernesto. No sabe cuánto le debo. No me debes nada. Solo prométeme que no estarás sola con él esta noche. Miré alrededor. Nunca más estoy sola. Y colgué. A medianoche escuché pasos en el pasillo. Me levanté sin hacer ruido. Samuel estaba en el despacho, hurgando entre los cajones. Llevaba una linterna pequeña y respiraba rápido, como un ladrón en su propia casa. ¿Buscas algo? Mi voz rompió la oscuridad. Él se giró, sorprendido. No podía dormir. Solo vine por un cigarro. Los cigarros están en la cocina, le dije, pero los papeles ya no están ahí. Avanzó un paso. ¿Qué hiciste con ellos? Los puse donde no puedas tocarlos. Sus ojos se estrecharon. No sabes con quién te metes, vieja. Sí lo sé, respondí. Me metí con el hombre que robó a su esposa y a su suegra. Él apretó la linterna hasta que crujió el plástico. Vas a arrepentirte, quizás, pero no hoy. Pasó junto a mí, empujándome con el hombro y subió las escaleras. Sentí el temblor en las manos, pero no miedo, era adrenalina. El juego había comenzado. A la mañana siguiente, don Ernesto llegó con el notario y 2 policías. Clara estaba en la cocina, pálida, sosteniendo una taza que no se atrevía a beber. ¿Qué está pasando, mamá? Justicia, hija, solo justicia. Samuel bajó cuando oyó las voces. ¿Qué significa esto? Una revisión legal, respondió don Ernesto. Hemos confirmado la falsificación de documentos y la venta ilícita de bienes. Samuel rió. ¿Tienen pruebas? Todas, dijo el notario, mostrando una carpeta. Vi cómo su expresión cambiaba. Su arrogancia se derrumbó centímetro a centímetro, dejando ver lo que siempre estuvo debajo. Miedo. Esto es un error, balbuceó. Yo solo falsificó mi firma, Samuel, interrumpí. Solo vació mi casa. Solo me humilló frente a mi hija. Clara lo miró, con lágrimas cayendo en silencio. Dime que no es cierto, susurró. Él no respondió. Los agentes se acercaron. Señor Gutiérrez, deberá acompañarnos. Samuel dio un paso atrás, buscando una salida, pero la puerta estaba detrás de mí, y esta vez fui yo quien no se movió. Váyase, Samuel, dije, y no vuelva jamás. Lo escoltaron fuera. El sonido de la puerta al cerrarse fue el primer suspiro de libertad en mucho tiempo. Clara se derrumbó en mis brazos. Perdóname, mamá. Ya está, hija. Ya pasó. Nos quedamos así, abrazadas, mientras la casa respiraba de nuevo. No era silencio lo que había, sino paz, un silencio limpio, sin miedo. Esa noche, después de que todos se fueron, encendí una vela en el salón vacío. Miré las sombras en las paredes. Cada una parecía contar un pedazo de la historia. Pensé en Manuel, en su voz, en su risa. Pensé en Clara, dormida en su habitación. Pensé en mí, y entendí que el precio del silencio no era el dolor, sino la paciencia, porque callar no siempre es rendirse. A veces es preparar la palabra que pondrá fin a la tormenta. Sonreí, apagué la vela y subí a dormir. Afuera, la madrugada era clara. El viento entraba por la ventana y movía las cortinas con suavidad. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba llena de algo que había olvidado, paz. Y mientras me acomodaba en la cama, susurré para mí misma: el silencio que un día me destruyó, hoy me salvó. La mañana después de la tormenta olía a pan y a calma. Por primera vez en meses, el sol entraba por las ventanas sin encontrar sombras. Caminé descalza por el pasillo, escuchando el sonido de mis propios pasos, un sonido limpio, sin miedo. En la cocina, Clara estaba preparando café. Tenía el cabello recogido, las manos temblorosas, pero la mirada clara. Cuando me vio, sonrió. Buenos días, mamá. Buenos días, hija. Nos miramos un instante, sin palabras. El silencio ya no era un enemigo, era un descanso. El día anterior había sido un torbellino. La policía, los papeles, las declaraciones. Samuel estaba detenido y, según don Ernesto, enfrentaría cargos por fraude. Aún así, la casa se sentía frágil,
como un cuerpo que recién aprende a respirar después de una enfermedad larga. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Clara, sentándose frente a mí. Vivir, le respondí. Empezar de nuevo, aunque sea desde el suelo. Ella asintió. Me siento culpable. No te castigues, hija. Todos hemos amado a quien no lo merecía. Lo importante es no quedarse en ese amor. Le acaricié la mano. La suya estaba fría, pero viva, y en ese gesto sencillo comprendí que lo perdido no eran los muebles ni el dinero, era la confianza, y eso también podía reconstruirse. Pasaron los días. Poco a poco, la casa volvió a tener alma. Marta nos trajo cortinas nuevas. Don Ernesto consiguió que el banco devolviera parte del dinero, y Clara encontró trabajo en una librería. Cada objeto que volvía a su sitio parecía traer una respiración nueva. El comedor, otra vez lleno de risas. El jardín, con olor a flores frescas. La habitación de Clara, con música suave al caer la tarde. Una noche, mientras regaba las plantas, ella se me acercó. «Mamá, ¿te arrepientes de haber callado tanto tiempo?». Pensé un momento antes de responder. A veces sí, pero si no hubiera callado, no habría aprendido a escucharme, y eso me salvó. El recuerdo de Samuel se fue desvaneciendo como una mancha en la pared que el tiempo borra. Clara no hablaba de él, yo tampoco lo mencionaba, no por miedo, sino porque ya no tenía poder. Hablar de alguien es mantenerlo vivo, y él ya estaba fuera de nuestra historia. Cada mañana encendía una vela y daba las gracias, no por lo que tenía, sino por lo que había recuperado, mi voz, mi calma, mi hija. Una tarde recibí una carta del juzgado. El acusado ha aceptado los cargos. Se procederá a la restitución de bienes y compensación económica. La leí despacio. No sentí alegría ni venganza, solo una paz tibia, la paz de saber que el ciclo estaba cerrado. Guardé la carta en una caja junto con las fotos de Manuel. «Ya está, amor», susurré. «Lo que construimos sigue en pie». Esa noche cenamos en el jardín. Clara puso música. Marta trajo vino. Don Ernesto brindó con nosotros. El aire estaba lleno de risas y olor a hierba mojada. «Por las segundas oportunidades», dijo Marta. «Por las mujeres que aprenden a no callar», agregó don Ernesto. Yo levanté la copa. «Y por el silencio, que a veces enseña más que las palabras». Brindamos. La luna iluminaba la mesa como un farol. Clara me miró con ternura. «Gracias, mamá. Si tú no hubieras resistido, yo no estaría aquí». «No, hija. Si tú no hubieras vuelto a creer, yo no habría sobrevivido». Nos reímos las dos, y en ese instante supe que estábamos sanando. Al acostarme, miré la casa en penumbra. Ya no dolía verla vacía. Dolía imaginarla como estuvo antes, llena de mentiras. Ahora cada rincón tenía sentido. Ahora el silencio sonaba a hogar. Me recosté en la cama y cerré los ojos. Pensé en Manuel, en Clara, en todas las mujeres que viven con miedo y todavía respiran con fuerza, y me prometí que contaría mi historia, no para recordar el dolor, sino para recordar la salida, porque lo que me pasó a mí le pasa a muchas, y cada vez que una mujer recupera su voz, el mundo se vuelve un poco más justo, y así, entre el rumor del viento y el olor a tierra húmeda, dormí tranquila. Por fin, el silencio me pertenecía. Los meses pasaron despacio, como si el tiempo quisiera enseñarme a caminar otra vez. Cada día traía una pequeña victoria, una pared pintada, una risa nueva, una carta de alguien que todavía creía en mí. Clara se adaptó pronto a su trabajo en la librería. Volvía con los dedos manchados de tinta y los ojos llenos de historias. A veces leía en voz alta y la casa volvía a llenarse de palabras. Una tarde me trajo un libro. «Mamá, tienes que leerlo. Habla de mujeres que empezaron de cero». Lo abrí. En la primera página alguien había escrito a mano: «Ninguna herida te quita la fuerza, solo te enseña dónde estaba». Esa frase me acompañó desde entonces. Con el tiempo, las vecinas empezaron a venir más seguido. Al principio para saludar, luego para quedarse a tomar té y más tarde para contarme sus propias historias. Marta fue la primera. «Mi hijo me grita cuando bebo», confesó una tarde mirando al suelo. «Eso también es violencia, Marta», le dije con suavidad. «No tienes que callar». Poco a poco se corrió la voz. Teresa escucha sin juzgar. Y así, sin planearlo, mi casa volvió a llenarse de gente, de risas, de lágrimas, de confesiones. Una noche, después de que todas se fueron,
Clara me abrazó. ¿Te das cuenta? Lo que fue una cárcel ahora es un refugio. Sonreí. Eso hacen las mujeres, hija, convertir las ruinas en techo. Con la ayuda de don Ernesto, creamos un pequeño grupo de apoyo. Lo llamamos Voces del Patio, porque las reuniones eran allí, bajo el limonero. No había psicólogos ni discursos, solo té, pan y oídos dispuestos. A veces bastaba con que una dijera «a mí también» para que el resto respirara más liviano. Clara imprimió folletos, los dejó en la librería y en la iglesia. Las primeras semanas llegaron 3 mujeres, un mes después eran 12. Y pronto el patio se quedó pequeño. Una tarde de primavera, mientras preparaba las tazas, llegó una carta sin remitente. La abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada y un billete de 50 euros. Decía, «Perdón, no merezco que me creas, pero gracias por no rendirte». No había firma, pero reconocí la letra, Samuel. Me quedé mirándola largo rato. No sentí odio. Solo una compasión serena, la que se siente por quien eligió no cambiar. Rompí la carta en pedazos y la eché al fuego. El papel se volvió ceniza en segundos. «Que el viento se lleve lo que ya no pesa», murmuré. Con el paso de los meses, la casa volvió a tener música. Clara traía a sus compañeras de trabajo. Yo preparaba pan. Marta contaba chistes. El jardín florecía otra vez. Las paredes, antes vacías, ahora estaban cubiertas de fotos. Risas, manos unidas, vida. Cada rincón que un día dolió se transformó en testigo de un nuevo comienzo. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, Clara me dijo, «Deberías publicar tus notas, mamá. Podrías ayudar a más mujeres». No sé si alguien querría leer a una vieja de 68 años. Precisamente por eso, porque sobreviviste. Sonreí. Ella tenía razón. No era una historia de tristeza, sino de regreso. Así que comencé a escribir de nuevo, pero esta vez no para recordar, sino para dejar testimonio. Cada frase era una semilla, cada recuerdo una flor. Llamé al cuaderno Renacer entre ruinas. El día que terminé de escribir, invité a todas al patio. Había café, pan, música y sol. Les leí el último párrafo. A veces, la vida te arranca todo para obligarte a mirar lo que nunca se ve, tu propia fuerza. Y cuando aprendes a mirarte sin miedo, renaces, no igual, sino más libre. Cuando terminé, nadie habló. Solo se escuchaba el viento entre las hojas del limonero. Y luego, un aplauso suave, sincero, que llenó todo el patio. Clara me abrazó. «Lo lograste, mamá». «No, hija», susurré, «lo logramos». Esa noche, al cerrar la ventana, vi la luna reflejada en el vidrio. Ya no me recordaba a París ni a la tristeza. Era solo una luz limpia, una promesa de calma. Apagué la lámpara, respiré hondo y pensé, todo lo que perdí me trajo hasta aquí, y por primera vez en muchos años, dormí sin miedo a despertar. Han pasado casi 2 años desde aquella mañana en la que la casa amaneció vacía. A veces, cuando camino por el pasillo y veo la luz filtrarse entre las cortinas nuevas, me parece increíble que sea la misma casa. Donde antes hubo miedo, ahora hay voces, risas, pasos que no esconden vergüenza. El grupo Voces del Patio creció más de lo que imaginé. Vienen mujeres de los pueblos vecinos, algunas traen niños, otras solo traen su cansancio. Nos sentamos bajo el limonero, compartimos pan y palabras. Cada historia que se cuenta allí es una piedra menos en el muro del silencio. Yo las escucho, tomo nota, a veces solo sostengo una mano. Ya no necesito aconsejar, basta con que sepan que no están solas. A veces me preguntan cómo logré seguir adelante. Siempre contesto lo mismo. Sobreviví porque me cansé de tener miedo. Clara me mira trabajar y sonríe. Ella también cambió. Su mirada ya no busca permiso en nadie. Ahora es ella quien ayuda a otras chicas de la librería cuando las ve tristes. «Les hablas como me hablabas a mí», me dice a veces. Y yo le respondo, «Ojalá alguien te hubiera hablado así antes». Por las noches, cuando termina su jornada, se sienta conmigo en el patio. Leemos cartas que llegan de mujeres a las que nunca conoceremos. Una de ellas decía, «Gracias, Teresa. Escuchar tu historia me hizo dejar al hombre que me apagaba». Y otra, «Si usted pudo volver a empezar a los 68, yo también puedo». Cada carta es un espejo. En cada una me reconozco un poco más. Don Ernesto sigue viniendo los sábados. Trae facturas, noticias y algún dulce que hornea su esposa.
Dice que nuestra pequeña red de ayuda está dando ejemplo. Tendrían que verlas en la capital, Teresa, me dice con orgullo. Hablan de ti como de una heroína. No soy heroína, Ernesto, solo una mujer que un día se cansó de callar. Él sonríe. Eso es lo que hacen los héroes. Un domingo, mientras limpiaba el desván, encontré una caja de madera que no recordaba. Dentro había cartas viejas de Manuel. En una, escrita poco antes de morir, decía: «Si la vida te deja sola, no la temas, el silencio será tu aliado. Y cuando creas que todo se ha perdido, recuerda que el amor verdadero no muere, cambia de forma». Leí esa frase muchas veces. Comprendí que esa era la verdadera herencia que me había dejado, la capacidad de transformar el dolor en algo útil. Esa noche, invité a Clara a leer la carta. Ella la leyó despacio, con los ojos brillantes. «Papá siempre supo que eras más fuerte de lo que creías, y tú también lo eres, hija. ¿Crees que algún día podré perdonarlo todo?» El perdón no es para ellos, Clara, es para una misma. Nos quedamos abrazadas bajo la luz tenue del pasillo. No hablamos más. A veces las palabras sobran cuando la paz se instala por fin. La siguiente semana, la radio local me invitó a contar mi historia. No lo pensé dos veces. Fui con mi cuaderno Renacer entre ruinas en la mano y una bufanda amarilla que Clara me regaló. El locutor me preguntó: «¿Por qué decidió hablar ahora, Teresa? Porque hay muchas Teresas que aún no saben que pueden hacerlo. ¿Qué le diría a una mujer que todavía tiene miedo? Que el miedo no se va de golpe, pero cuando se comparte, se hace pequeño. Cuando salí del estudio, el aire del atardecer olía a pan y a esperanza. Sentí que algo en el mundo se había movido un poco. Quizás no era mucho, pero era un comienzo. Esa noche, mientras cenábamos, Clara me dijo: «Mamá, deberías escribir un libro con todas las historias del grupo. Sería demasiado trabajo». «Trabajo ya hiciste, mamá. Lo único que falta es contarlo». Miré mis manos, arrugadas, fuertes, llenas de historia. Quizá tenía razón. Quizá el silencio que me salvó ahora debía hacerse palabra. Fui al escritorio, abrí mi cuaderno y en la primera página vacía escribí: Capítulo 1. Me desperté y la casa estaba vacía. Sonreí. El círculo se cerraba. No era el final, sino el principio de otra historia. Empecé a escribir de madrugada, cuando la casa duerme y el mundo parece más sincero. El sonido de la pluma sobre el papel era un consuelo. Escribía sin plan. Solo dejaba que las palabras encontraran su sitio. Cada línea era una respiración, cada recuerdo una herida que por fin cerraba. Clara me acompañaba con una taza de té. A veces se quedaba dormida a mi lado, la cabeza apoyada en la mesa. Yo la miraba y pensaba que todo el esfuerzo había valido la pena. Su paz era mi recompensa. Una noche, mientras ordenaba los papeles, la caja de Manuel volvió a abrirse sola, como si me llamara. Entre las cartas había un sobre más pequeño, amarillento, sin fecha. Decía: «Para cuando la soledad se convierta en fuerza». Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había una hoja doblada y una llave. La carta decía: «Teresa, si lees esto, ya sabes lo que significa resistir. Guardo en el taller algo que quise mostrarte, pero nunca encontré el momento. Si el dolor te roba el rumbo, busca la madera que no se quema». No entendí del todo. Busca la madera que no se quema. Manuel siempre hablaba en metáforas, pero esa sonaba a pista. Tomé la linterna y bajé al taller, que llevaba años cerrado. El olor a serrín y a tiempo me recibió como un viejo amigo. Recorrí las estanterías hasta que la luz se detuvo sobre una figura tallada, una pequeña caja de roble, con el símbolo de un sol grabado en la tapa. Metí la llave. Encajó a la perfección. Dentro había una libreta. La abrí. Era el diario de Manuel. Pasé la noche leyendo. Había notas de su vida, de su trabajo, de Clara. Pero en las últimas páginas encontré algo más. He visto a Samuel. No confío en él. Si alguna vez te hace daño, recuerda esto. El valor no está en enfrentarlo, sino en sobrevivirlo. Se me humedecieron los ojos. Manuel lo había visto venir. Y aún así, había confiado en que yo sabría resistir. Guardé el diario junto a mis papeles. Esa fue su última enseñanza. Que el amor no siempre puede protegerte, pero puede dejarte las herramientas para salvarte. Al día siguiente, conté a Clara lo que había encontrado. «Papá siempre nos cuidó», dijo ella, acariciando la libreta.
incluso después de irse. Sí, y ahora le toca a nosotras cuidar a otras. Clara me abrazó. Lo harás, mamá. Ese libro lo hará. Durante semanas escribí sin parar. El cuaderno se convirtió en un manuscrito. El manuscrito en una historia viva. Le puse por título La herencia del silencio. No era solo mía, era de todas. Cuando lo terminé, se lo entregué a don Ernesto. Léalo, le pedí. Dígame si vale la pena. Él pasó páginas en silencio. Cuando terminó, tenía los ojos brillantes. Esto no es un libro, Teresa, es un espejo. Un mes después, una editorial pequeña aceptó publicarlo. No pedí dinero ni fama, solo que cada ejemplar llevara una frase en la portada. A todas las mujeres que despertaron y encontraron su casa vacía. El día de la presentación, el salón estaba lleno. Mujeres, vecinos, curiosos, periodistas. Clara se sentó en primera fila. Tomé el micrófono y dije, no vengo a contar un final feliz. Vengo a decir que después del silencio hay vida. Y que cada historia que se cuenta rompe una cadena invisible. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Sentí que la herencia de Manuel y la mía se habían unido en algo que ya no me pertenecía solo a mí. Esa noche, al volver a casa, encontré sobre la mesa una nota escrita con letra desconocida. Gracias por hablar. Hoy dejé a mi esposo. Usted me dio el valor. Lloré en silencio. No por tristeza, sino porque entendí que mi historia ya caminaba sola. Miré al cielo desde el patio. La luna brillaba entre las hojas del limonero, igual que la primera vez que hablé en voz alta, y supe que esa era, al fin, la verdadera herencia del silencio, transformar el dolor en una voz que no se apaga. El amanecer siempre llega igual, pero uno no lo ve de la misma manera. Hoy el sol entró por la ventana con una dulzura que me recordó a Manuel cuando me despertaba con café recién hecho. Han pasado 3 años desde aquel día en que me desperté y la casa estaba vacía. Y sin embargo, hoy, cada rincón está lleno de algo que no se compra ni se vende. Paz. Me siento en el patio, con mi té y mi cuaderno. Las flores del limonero caen sobre la mesa como copos de luz. Clara aún duerme y la casa respira tranquila. A veces pienso que si el tiempo pudiera hablar, me diría que al fin entendí la lección. El libro se publicó hace 6 meses. Llegó a lugares que ni imaginaba. Me escriben desde ciudades que no conozco, de países lejanos. Mujeres que leyeron mi historia y se atrevieron a cambiar la suya. Una de ellas me dijo, gracias, Teresa, su silencio fue mi voz. Nunca pensé que mi vida serviría para algo más que sobrevivir. Y sin embargo, aquí estoy, con más de 70 años, aprendiendo que no hay edad para empezar de nuevo. A veces me preguntan si perdoné a Samuel. Siempre respondo lo mismo. Perdonar no es volver a confiar, es soltar el peso para seguir caminando. No supe más de él. Dicen que vive en otra ciudad, trabajando en lo que pueda. No le deseo mal. Mi venganza fue vivir en paz. Clara encontró amor otra vez. Un amor tranquilo, sin gritos ni sombras. Se llama Daniel, tiene manos de músico y mirada limpia. La primera vez que lo conocí, me miró a los ojos y dijo, gracias por criar a una mujer valiente. Yo sonreí. No porque buscara aprobación, sino porque vi en él algo que no había visto antes, respeto. Hace unos días, Voces del Patio cumplió su 2º aniversario. Ya no somos un grupo, sino una red que se extiende más allá del pueblo. Las reuniones se hacen en distintas casas. Mujeres que antes tenían miedo, ahora abren sus puertas. Cuando me toca hablar, empiezo siempre igual. No vengo a dar consejos. Vengo a decir que el silencio también puede curar si después se convierte en palabra. Las mujeres asienten, algunas lloran, otras sonríen, y yo las miro con ternura, porque en cada una veo un pedazo de la Teresa que fui, asustada, confundida, pero viva. Una tarde, mientras recogía limones, Clara me preguntó, «Mamá, ¿alguna vez pensaste en rendirte?» La miré. «Sí, hija, muchas veces». «¿Y qué te detuvo?» «Una promesa». Ella se sentó a mi lado. «¿Qué promesa?» «La que le hice a tu padre, que pasara lo que pasara, no dejaría que el dolor me convirtiera en sombra». Clara sonrió. «¿Y cumpliste, mamá?» «Sí, pero ahora te toca a ti seguir cumpliendo». Esa noche encendí una vela frente al retrato de Manuel. La llama bailaba despacio, reflejándose en el vidrio. «Cumplí, amor», susurré. «Nuestra hija está bien, la casa está viva, y yo también». Guardé silencio un rato, sintiendo el calor de la vela en los dedos. Luego añadí, «Prometo que este será mi último silencio.
De ahora en adelante, mi voz no volverá a dormirse. Apagué la vela con una sonrisa. Al día siguiente, amaneció con lluvia. Las gotas golpeaban el techo como un ritmo conocido. Me quedé mirando el cielo y pensé que la vida, al final, no es más que eso. Lluvia y sol turnándose, enseñándonos a no rendirnos. Tomé mi cuaderno y escribí la última frase. Sobreviví al abandono, al miedo y al silencio. Y descubrí que el amor propio es el único que nunca se pierde. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. El viento lo abrió por la primera página. Allí, con letras grandes, estaba el título. Me desperté y la casa estaba vacía. Sonreí, porque ya no lo estaba.